Si eres un contador en Colombia, estudiante de contaduría, auxiliar contable o incluso si solo quieres aprender a hacer tu declaración de renta, llegaste al video indicado porque aquí te vamos a explicar cómo hacer una declaración de renta por primera vez. Cómo puedes hacer para recolectar toda esa documentación, qué es lo que necesitas, certificados, extractos, te vamos a dar el paso a paso y también vamos a utilizar una herramienta que nos ha ayudado en todo este proceso para que sea mucho más fácil preparar una declaración de renta, incluso para tu cliente o para ti mismo. Para esta que va a ser tu primera declaración de renta, si es así, o una de muchas que ya has realizado, debes tener a la mano 3 cosas que son muy importantes. Sin ellas no vas a poder hacer ninguna declaración. La primera es toda la información de tu cliente o tuya. La segunda es un formato, un liquidador o la manera en que tú realices tu trabajo para poder hacer la declaración de renta. La tercera es tener el tiempo, la disponibilidad y toda la disposición para que puedas hacer esa declaración. Y bueno, una vez conociendo ya todas esas recomendaciones, comencemos. Como ya lo dijimos, lo primero que debes tener a la mano es la información de tu cliente. Con esta información es que tú vas a preparar la declaración de renta de esa persona. Con la experiencia que hemos tenido en declaraciones, lo primero que hacemos es dividir toda la información. Los clientes tienen diferente información, tanto de patrimonio como ingresos, dependiendo del tipo de ingresos que tengan. Tienen otras partes de información que es sobre lo que le retienen en el año, como la retención en la fuente, el gravamen a movimientos financieros 4x1000. Pero esto solo lo vas a saber si tú tienes algunos conceptos básicos de la declaración de renta persona natural. Es importante que los conozcas. Los conceptos más importantes a conocer están en las deducciones, las rentas exentas. ¿Por qué? Porque estas son las que tú te vas a disminuir o descontar en la declaración de renta. Debes conocer qué es una deducción, qué es una renta exenta. Por acá te las voy a dejar en un ladito para que las vayas leyendo. Y una vez ya las comprendas, empiezas a clasificar cada una y las nuevas regulaciones, lo que trae la nueva normatividad. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que hagas tu propia tablita o te bases en esta para que tú sepas cuáles son esas deducciones, rentas exentas, los topes, los límites que puedes utilizar e información adicional, como cuál. Hay una deducción por dependientes económicos que es el 10% de tu ingreso. Pero adicional a eso, tú te puedes tomar hasta 4 dependientes económicos. Y por cada uno de esos dependientes económicos un valor de 3.388.000 pesos. Pero ojo, todos estos valores los vas a encontrar en la normatividad en VTs. Es por esto que cada vez que estés presentando una declaración de renta tengas muy en cuenta cuál es la VT actual, en qué año estamos. Y también otra información importante como el componente inflacionario, cómo están los topes para declarar renta, cómo están los topes para declarar activos en el exterior. Todo eso tú lo debes tener en cuenta. Y ya que esta profesión tan linda como es la contabilidad siempre se está actualizando, igualmente aquí te voy a regalar esta tablita que para ti va a valer oro en este proceso. Aparte de la información financiera personal de tu cliente, recomiendo que uses un liquidador de tu confianza o uno de tu preferencia. Yo te voy a recomendar este que estamos utilizando para este año, que es de Contadía. La verdad está súper interesante porque te hace la vida mucho más fácil. A medida que utilicemos este liquidador, ustedes van a ver que tiene todas las funcionalidades y a la final te va a mostrar cómo queda esa declaración de renta. Tú mismo te vas a dar cuenta que este liquidador es muy didáctico y a la final te va a dar todos esos anexos para que tú le pases a tu cliente o tú como persona que estás realizando tu renta ya tengas qué es lo que utilizaste en tu declaración de un año a otro. Esta herramienta ahora es nuestro aliado. Mientras la utilicemos, también te vamos a ir enseñando truquillos para que tú aprendas a interpretar una declaración de renta. Un liquidador es eso, una herramienta que te ayuda en todo el proceso. Ahora, ¿qué información necesitas de tu cliente? Primeramente, información del patrimonio. ¿Cuánto tiene en sus cuentas bancarias o cuentas
al 31 de diciembre del año en el que estamos haciendo esa declaración de renta. Este cliente quedó con saldos en Bancolombia, Itaú, Nequi, diferentes cuentas bancarias que él utiliza y también en un fondo de pensión voluntaria. También tuvo saldos de inversiones. Si tu cliente de pronto tiene activos en el exterior, es muy importante que se lo preguntes porque hay personas que invierten en brokers en el exterior, empresas en el exterior, entonces también pueden quedar con saldos. Y ojo con el cambio de dólar u otro tipo de divisa al peso colombiano, porque debes tener en cuenta la TRM y la normatividad. También la información de los bienes. En este caso, la persona tiene un automóvil que compró en el 2024. Por otro lado, tenemos las deudas. Si el cliente terminó con un saldo en la tarjeta de crédito al 31 de diciembre, ese saldo también pertenece a las deudas. Todo esto te lo va a certificar los bancos en un certificado anual tributario que ellos brindan. Así que siempre solicítale a tu cliente certificados, extractos y otro tipo de documentos para poder recolectar toda esta información. Ahora tenemos información de ingresos. En este caso, esta persona es empleada, o sea que tiene un vínculo laboral con una empresa. Va a tener ingresos por salarios, por prestaciones sociales, otros pagos, auxilios de cesantías y las cesantías que se consignan al fondo. Recuerda que las cesantías siempre se consignan al fondo cada año en el mes de febrero. También como empleado, yo aporto a salud, pensión, ARL u otro tipo de aportes a la seguridad social. Una parte la pago yo como empleado y otra parte la empresa. La parte que pagas tú como empleado es un ingreso no constitutivo de renta y lo puedes disminuir en tu declaración de renta. Si realiza aportes voluntarios a pensión, como es en el caso de esta persona, también tenlo en cuenta porque esto es una renta exenta. Aquí es donde te indico que debes tener muy en cuenta los conceptos de deducciones y rentas exentas. Ahora, hay personas que tienen rentas no laborales. ¿Por qué? Porque no son ingresos que reciben ni por su salario ni por rentas de capital. Ahora les explico qué es una renta de capital. Entonces tienen rentas no laborales, como cuáles: tengo mi propio negocio y vendo ropa. Eso es una renta no laboral. Si dado el caso, esa persona tiene negocio o no sé, acciones, por ejemplo, también debes incluirlas aquí, la cantidad de ingresos que obtuvo en ese año. Ahora, las rentas de capital son todos esos ingresos, como dice su nombre, generados por el capital que tú posees. Te doy un ejemplo: tú posees una casa y esa casa la pones en arrendamiento. Cada mes vas a recibir un dinero por ese arrendamiento y ese también tiene que ir en la declaración de renta. Entonces aquí en las rentas de capital tú incluirías los arrendamientos. Ahora que veamos el formulario, te voy a explicar en qué casilla va. También como renta de capital están los rendimientos financieros. Resulta que cuando tú tienes cuentas de ahorro, estas generan rendimientos financieros mes a mes o diarios, o dependiendo del tipo de cuenta que tú tengas. Hoy en día hay unas cuentas de ahorro de alto rendimiento que están muy nuevas en el mercado, como lo son Nu, Globant. Todas estas cuentas generan rendimientos. Si tú quieres conocer un poco más sobre cómo funcionan esas cuentas de alto rendimiento, aquí te voy a dejar el video recomendado en la parte superior para que luego vayas y lo veas. Una vez tengas el resumen de todos esos rendimientos generados, lo puedes colocar en estas partecitas. Entonces te recomiendo que tengas todo el resumen de cuáles son esos rendimientos financieros, arrendamientos, si tuvo acciones o ingresos laborales, todo lo que puedas recolectar del cliente respecto a ingresos, en lo muy bien organizado. Ahora, ¿de dónde sacas esa información? Sencillo. Las empresas brindan un formulario a las personas cada año sobre sus ingresos por salarios. En este caso es un formulario 220, aquí te lo estoy mostrando en pantalla, y ese formulario va a contener toda la información de los pagos o deducciones salariales. Ese solicítalo siempre a tu cliente. Igualmente,
Los rendimientos financieros los puedes ver en los certificados que entregan los bancos en el año. También en esos documentos que estás solicitando a tu cliente puedes mirar otro tipo de información, como cuál, la retefuente que nos aplican, dependiendo si es por salarios, por rendimientos financieros. En este caso, este cliente, rendimientos en su cuenta de ahorro por los intereses que va generando a mes esa cuenta. Entonces Bancolombia le retuvo 13.000 pesos en el año. Y por salarios la empresa le retuvo 4.350.000 pesos. Esto es fundamental porque esta retención en la fuente es el pago anticipado de tu declaración de renta. Siendo ese pago anticipado, este valor de retención es el que tú vas a tener como a tu favor al momento de que termines esa declaración de renta. Si te arroja un valor a pagar por impuesto, pues lo puedes cruzar con esa retención en la fuente. Entonces, este valor es fundamental que tengas el certificado y también lo utilices para que beneficies al cliente. Y ojo, valores sin certificado no los utilices, ya que no tienes ese medio cómo comprobar que eso existe. En los certificados también vas a ver el gravamen al movimiento financiero o el 4x1000. También ten en cuenta toda esa información que puedes sacar de esos certificados. Y otra información que puedas añadirle al cliente y otra información que le solicites al cliente es si posee otro tipo de beneficios, como cuáles: medicina prepagada. Si tu cliente paga pólizas de salud, medicina prepagada, solicítale ese certificado. Si tiene aportes al fondo de pensión voluntaria, que es muy diferente al fondo de pensión cuando lo hago de manera obligatoria por medio de mi salario. Si lo hace de manera voluntaria, eso es una renta exenta. También si el cliente tiene dependientes económicos. Súper importante esto de dependientes económicos porque han habido cambios a medida de la reforma tributaria. Entonces, ahora tú te puedes disminuir, como lo habíamos explicado, hasta 72 VT por cada dependiente económico. Esto le salvó la vida tributaria a muchos de nuestros clientes cuando les arrojaba valor a pagar, pero tenían dependientes económicos. Pudieron bajar un poco ese pago gracias a esta deducción de dependientes. Entonces, ojo, para que siempre le preguntes al cliente y que sea un dependiente que exista. De ese dependiente, tú siempre le vas a solicitar el número de documento para que verifiques que sí existe. Igualmente la DIAN te va a solicitar esa información cuando estés diligenciando la declaración. Cuando ya recolectes toda esa documentación de tu cliente o la tuya, ya puedes iniciar a preparar tu declaración de renta. Aquí te voy a enseñar cómo. En este caso vamos a utilizar este liquidador de Contadía. Para iniciar sesión es muy fácil, tú puedes registrarte con tu Gmail o tu Hotmail. Diligencias estos campos e inicia sección. En la descripción de este video te voy a dejar toda la información de cómo puedes acceder a Contadía y también te van a dar un cupón de descuento si vas y lo adquieres con mi código. Cuando ingreses a Contadía, aquí vas a tener toda la información de tus clientes, puedes gestionar en qué punto se encuentra esa declaración, si ya está presentada o no. Puedes mirar la fecha de vencimiento automáticamente para evitar errores al momento de que tú la vas a ver manual y el año gravable en la cual estás haciendo esa declaración de renta. Para crear un cliente, tú simplemente le das aquí en el botón que dice crear cliente. Aquí vas a diligenciar su nombre, su apellido, el NID y el género y le das en crear persona. Cuando ya crees ese cliente, aquí ya vas a poder empezar a editar esa información de tu cliente o le das en comenzar para iniciar esa declaración de renta. Aquí te da dos opciones: si lo quieres conectar con la DIAN o responder manualmente. Te recomiendo que lo conectes con la DIAN, ya que Contadía te puede descargar toda esa información que tiene la DIAN, tanto información exógena como el RUT y declaraciones que se han presentado en los años anteriores automáticamente cuando lo conectas. Por otro lado, si quieres responderlo manualmente, aquí deberás diligenciar toda la información de manera manual y pues te va a tomar un poco más de tiempo. Pero igualmente, si tú quieres hacerlo, no hay problema, lo puedes diligenciar manualmente. El NID,
si ha tenido actividades en el exterior. Esto es importante porque aquí el formato va a detectar si tu cliente es o no es residente fiscal y si aplica a cuál formulario. El número de la declaración de renta que el cliente va a presentar. Te pregunta si tu cliente ya ha declarado renta en la DIAN alguna vez. Si es primera vez, le das que no. Si ya ha declarado renta otras veces, les das que sí. Porque asimismo el liquidador va a detectar qué porcentaje de anticipo de retención para el próximo año en la declaración te va a utilizar. Así que no se te va a olvidar. Y si tienes la información exógena de tu cliente, también la puedes anexar aquí o el mismo sistema te ayuda a descargarla. Si decidiste conectarlo con la DIAN, pues mucho más fácil porque al realizar toda esa conexión, ¿qué te piden? Simplemente el número de documento e iniciar sesión con la clave. Cuando él se conecte debes esperar unos segundos y al momento que lo haga pues él ya va a traer toda la información del sistema, en este caso pues del root de la persona. Y aquí ya ha descargado, te dice felicitaciones, toda la información del cliente ha sido descargada exitosamente. Como ves ya lo llena de manera automática. Arriba te voy a presentar los módulos que tiene este liquidador. La información personal, para diligenciar todos los bienes que posee tu cliente, para diligenciar el tema de los ingresos, las deducciones dependiendo de cuál aplique, los ahorros y préstamos, o sea, cuentas bancarias que maneje, el sistema los tiene todos. O puedes agregar otro que no aparezca, si tiene pensiones voluntarias, otros tipos de ahorros, las rentas líquidas también las puedes seleccionar por acá y a la final te va a brindar un resumen. Ese resumen es donde ya tú vas a diligenciar todos los valores. Te vamos a ir mostrando cada uno de estos módulos. Vamos a ir al primero que dice bienes. Aquí vamos a ingresar los bienes de la persona. Te da cualquier opción que te imagines. Por ejemplo, si tiene bienes raíces, si tiene bienes raíces sobre planos, otros bienes, propiedad intelectual, derechos de autor. Si tiene un negocio esa persona, entonces aquí puedes diligenciar lo que es sobre máquinas, inventario, bienes raíces para el desarrollo del negocio, todo. En este caso, un vehículo, entonces le hacen la opción de carros, motos y demás vehículos para agregarlo. Aquí te da la opción de poner la descripción de ese vehículo, entonces tú lo puedes identificar como desees con la placa, el tipo de vehículo y le das guardar. Si tiene otros, le puedes dar ahí donde dice agregar otro. Una vez ya tengas clasificado todos los bienes, aquí todavía no te van a preguntar el valor de ese bien, simplemente estás diciendo qué es lo que tiene. Más adelante vas a diligenciar cuánto vale esos bienes. En esta parte de los ingresos vas a seleccionar qué tipo de ingreso tiene tu cliente. En este caso, si son ingresos recurrentes como subsidios, deudas, cajas, si es por negocio propio o pensiones, incluso, por ejemplo, aquí en las pensiones te va a preguntar el fondo de pensión que tiene esa persona o si tiene varios. Si es por honorarios, o sea, que presta servicios, te va a hacer preguntas sobre todo, escribe el nombre del tercero que pagó esos honorarios, cuál va a ser la renta cedular que quiere llevar a este honorario, o sea, si él se acoge a descontar costos y gastos o simplemente no se acogió a eso, sino al 25% de renta exenta también. Y otros adicionales que tú puedes diligenciar por acá. Está el tema de ingresos por arrendamientos. Si tú arriendas esos bienes raíces o bueno, si tu cliente lo hizo, también si arrendaste los vehículos, la maquinaria que tienes, todos esos ingresos que recibiste por ese tipo de arrendamiento de activos, los puedes ir diligenciando y recuerda, aquí solo te está solicitando información, ya más adelante vas a diligenciar los valores. En el caso de nuestro cliente tiene ingresos por salarios, él es empleado de cuenta T, te va a preguntar si es por salarios, si no trabajó todo el año aquí te va a desplegar en qué meses porque así mismo va a calcular todo el tema de deducciones, rentas exentas. Si trabajó todo el año no hay problema y lo puedes dejar como que sí.
También te preguntan las condiciones, si recibió salarios por alguna relación que tuvo con una entidad pública u otras opciones. Cada vez que diligencias uno de ellos te van a aparecer todas las opciones aquí en esta parte superior. Vamos ahora en la parte de deducciones, importante. Para nuestro cliente, según la información que teníamos, ese cliente tiene dependientes económicos, medicina prepagada y como renta exenta un fondo de pensión voluntaria. En este caso, puedes seleccionar acá medicina prepagada. Te va a desplegar varias entidades. Tú le das la opción en la que está tu cliente según el certificado. También los dependientes económicos, te va a preguntar el nombre de ese dependiente económico. Por ahora no te va a solicitar más información, solo el nombre. Y si tuvo compras con factura electrónica o no, también le puedes dar esa opción. Si tiene más deducciones como donaciones, deudas asociadas a ingresos, aportes como independiente a la seguridad social, cuando termines este punto le das en siguiente para que nos pase al punto de ahorros y préstamos. En esta opción vas a seleccionar todas las entidades con que tu cliente tuvo relación. En nuestro caso seleccionamos por acá todos los bancos que están disponibles. En el caso del cliente tenía Bancolombia, Itaú, Nubank, otros bancos como Nequi. Al momento de que tú selecciones el banco, él te va a preguntar si es cuenta de ahorros, CDT, si es una cuenta FC, crédito hipotecario, si tuvo cuenta de ahorro Nequi. O sea, te pregunta absolutamente todo porque hay algo muy interesante que más adelante vas a ver por qué te hace todas esas preguntas. Tú simplemente diligencia muy bien todos estos campos. Por ejemplo, este cliente tuvo Nequi. Nequi no está, pero lo puedes ingresar aquí en otros bancos. Y acá en otros bancos está desplegado todas esas entidades bancarias que tiene el sistema. Le puedes dar qué tipo de cuenta es. Por un lado, cuando ya termines de seleccionar todos esos bancos, vamos a irnos a si tiene pensiones voluntarias y de cesantías. En este caso, esta persona sí tiene un fondo de pensión con protección. Esa la ibas a encontrar acá. Yo ya la seleccioné. Al momento de que tú la selecciones, te va a aparecer de esta manera y te hace estas preguntas, que si tu cliente tuvo un fondo de pensión voluntaria en protección durante el 2024. En este caso sí, porque es pensión voluntaria. Ten muy en cuenta lo que dice el certificado que te envíe tu cliente, toda la información de tu cliente. Por acá te pregunta que de dónde salió el dinero con que se pagó pues ese fondo voluntario a pensión. En este caso es por salarios. Si es por otro motivo, pues aquí tú le seleccionas otro motivo y le das en guardar. Si la persona tiene otro tipo de aportes a pensiones voluntarias y cesantías, lo puedes seleccionar y es el mismo manejo. Si tiene otros ahorros y préstamos, aquí está la opción que puedes diligenciar. Por ejemplo, si el cliente terminó con efectivo al 31 de diciembre de esa declaración, diligencias aquí el valor con que el cliente terminó en su bolsillo, bueno, en efectivo, y le das en guardar. También si tuvo cuentas por cobrar, por ejemplo, que eso es muy común, que termine con una cuenta por cobrar, cuentas por pagar, créditos educativos, fondos de empleados, acciones, si tu cliente invierte, si compra en las comisionistas de bolsa o tiene fiduciarias, es importante que le pidas toda esa información. Incluso criptomonedas si posee, también aquí lo puedes seleccionar y seleccionas el tipo de criptomoneda que tenga tu cliente. Por acá hay otro que nos aplica y es las cuentas por pagar. Esa persona tiene cuentas por pagar como lo vimos. Recuerda, aquí solo estamos diligenciando información. Hay una parte de rentas líquidas que sí aplica. Tú también puedes seleccionar si tuvo activos omitidos, si tuvo pasivos inexistentes o recuperación de deducciones. Aquí también. Si no aplican, como es en el caso de esta persona, le das que no te aplica y te manda al resumen. En esta parte del resumen es donde vamos a diligenciar toda la información de valores. Como ves, una vez diligenciado todos esos campos anteriores donde indicamos qué bienes tenía, el tipo de ingresos, deducciones, cuentas de ahorro u otros que aplicaban, ya aquí se te va a desplegar para que puedas
diligenciar los valores que corresponden a cada concepto. Puedes darle aquí en completar para diligenciar los valores, o si quiero borrar, si quiero eliminar, si ya no quiero poner que tiene un automóvil sino que me equivoqué, pues por aquí lo eliminas y por acá revisas el resumen. Puedes adjuntar un archivo para que él te lea los valores de ese documento, como la ven. En este caso aquí pueden adjuntar el certificado 220 que entrega la entidad a los empleados, donde le resume todo lo que tienen por salarios. Si tú lo adjuntas, él se llena automáticamente. Esto está muy chévere porque te ahorra también tiempo. Otro que puedes adjuntar son los certificados de los bancos, así ellos los leen automáticamente. Miremos un primer ejemplo con el automóvil que tiene. Le damos aquí en completar y te va a preguntar qué porcentaje de este vehículo posee el cliente. En este caso él es el único dueño, entonces le va a dar que tiene el 100%. Y aquí ingresa el valor de la compra. Aquí es donde te digo que tengas muy en cuenta los tres valores, tanto el avalúo como el costo de adquisición y el costo fiscal. Para este caso, el valor de la compra fue de 52 millones de pesos. Entonces le vamos a dar que el carro costó 52 millones de pesos. Y vamos a guardar esas respuestas. De esta manera es que vas diligenciando toda esa información acerca de los activos. Y si tienes algo que complementar, pues también lo puedes hacer. Como por ejemplo, declararlo no por el valor de la adquisición, sino el valor del avalúo. También lo puedes hacer. Y aquí puedes mirar todas esas opciones. Ahora, vámonos para el tema de los salarios. Si yo no quiero adjuntar el archivo, sino que quiero diligenciar la información de manual, le voy a dar en ingresar información y aquí me va a pedir todo lo que tiene el formato 220. Y acá hay algo que te va a dar una guía. Cuando le das que vas a diligenciar aquí, te muestra en qué casilla de ese formulario 220 puedes encontrar la información. Por ejemplo, el número de identificación de la empresa para la cual trabajó la persona, la puedes encontrar acá. Si tuvo pagos por salarios, entonces diligéncialo y aquí te dice, bueno, lo puedo encontrar en este renglón que dice pagos por salarios, lo ven acá, entonces lo diligencia. Igual, para todo es lo mismo. Como tú ves, este liquidador te da esas opciones de ir mirando en dónde vas a encontrar la información según los certificados. La verdad, esto es muy útil por si tú no sabes todavía cómo leer esos documentos de tus clientes o incluso tus propios documentos. Acá te va a decir dónde está cada uno de esos valores. Cuando diligencies toda la información, recuerda que no puede quedar ningún campo sin valor. Los valores que no tengan nada, simplemente diligencia el número 0 para que te deje continuar. Le das en guardar respuestas y él automáticamente va a leer en qué casilla de la declaración de renta va a ir cada uno de esos valores. Así que es mucho más fácil por si tú eres principiante en todo este tema de declaración de renta, para que lo hagas mucho más fácil. Ahora en el tema de deducciones también le das en completar para que diligencies qué tipo de medicina prepagada tiene tu cliente. En el caso de este cliente, él pagó 9.171.300. Sí superó el tope, entonces vamos a darle que sí para que tome el tope de deducción de 9.036.000 pesos y le hacen guardar respuesta. Sigues diligenciando toda esta información, por ejemplo, del dependiente económico. Acá te va a preguntar qué tipo de identificación tiene el dependiente, si es menor de edad. Te va a indicar dónde puedes ver hasta el número de identificación. ¿Qué relación tienes con esa persona? En este caso va a ser el hijo menor de 18 años. Y acá te pregunta qué ingreso tuvo ese dependiente económico. Te recomiendo que leas el artículo sobre dependientes económicos. Te lo voy a dejar por acá en un ladito para que te informes sobre cuándo aplica un dependiente económico para las personas naturales. En este caso pregunta si tuvo ingresos por cualquier concepto iguales o superiores a 12.236.000 pesos durante el año. Para este caso le va a dar que no, porque esa persona pues no tuvo ningún ingreso. Es simplemente mi dependiente económico. Y le damos en guardar respuestas. Si tuvo compras con factura electrónica,
también puedes ingresar esa información acá, simplemente ingresas ese valor. Esto lo da la información exógena en una casillita que tú puedes encontrar que se llama monto total de facturación electrónica susceptible de beneficio. Aquí lo puedes encontrar y venir a diligenciar esa información. En mi caso no lo voy a utilizar esta vez. Si no vas a utilizar algo, le das eliminar y él simplemente se elimina. Ahora vamos a diligenciar la información de los bancos. Es muy fácil. Aquí en editar, según el banco, tú vas a diligenciar toda la información que te pida. Por ejemplo, si es cuenta de ahorro, si tiene un CDT, en el caso de esta persona, si tenía un CDT, aquí te dice con cuál saldo terminó al 31 de diciembre del 2024. Es muy interesante porque te da una imagen de muestra. En esta imagen te da todo el certificado y en qué renglón sacas la información. Esto es por si tú no sabes leer los certificados, es perfecto. Aquí puedes ver que cada vez que veo las casillas me va indicando dónde lo encuentro. Entonces puedo ir al certificado, identificar el valor mucho más rápido y le das en confirmar respuestas. Lo mismo vas a hacer con todos los bancos que diligenciaste que aplicaba para la persona. Por ejemplo, en Nequi. El de Nequi te solicita la misma información, el saldo al 31 de diciembre, si generó intereses o rendimientos financieros esa cuenta, si cobró retención la fuente y el 4 por mil. Todo eso lo puedes ver en el certificado tributario que te brinda Nequi, que lo puedes descargar por la aplicación. En el punto del fondo de pensión voluntaria, aquí también te indica en qué parte de ese certificado, según la entidad, por ejemplo, Protección, da este certificado que tú ves acá. Te indica dónde encuentras el saldo a 31 de diciembre y aquí lo puedes venir a llenar el campo. Igual para los aportes que realizaste en el año. Recuerda que no puedes dejar ningún campo sin valor y si no tiene nada, le diligencias el número 0 y le das en guardar respuestas. Aquí continúas y por último nos preguntan las cuentas por pagar. En ese caso recuerda que esta persona tenía una cuenta por pagar a Bancolombia por el crédito del vehículo. Simplemente te va a preguntar qué saldo del préstamo le quedó al 31 de diciembre. Entonces la deuda quedó en este valor. Se diligencia y le das en guardar respuestas. Verificas que toda la información se encuentre completa y le das en elaborar declaración. Aquí se va a demorar un ratico en cargar dependiendo de tu internet y de toda la información de que tenga el cliente. Entre más información, pues esperamos un poco más. Igual no es mucho tiempo. Aquí él está haciendo varios pasos, verificando los datos, validando, optimizando deducciones, calculando impuestos, realizando la conciliación e imprimiendo los reportes. Una vez se te genere, tú puedes aquí descargar el reporte y es muy interesante porque incluso este reporte se lo puedes compartir a tus clientes. Aquí te va a decir absolutamente todo el resumen de la declaración de renta, como la parte de los activos que tenía, si tenía vehículos, cuál fue la parte de las cuentas bancarias, de las deudas. Te resume los ingresos por cédula y también qué deducciones se tomó, qué rentas exentas. Y acá te muestra los anexos contables, todos los ingresos que tomaste dependiendo de la cédula. Aquí te va a mostrar cédulas de capital, absolutamente todo lo que ha tomado en la declaración de renta. En este caso yo confío plenamente porque mi declaración de renta que hice mi prueba manual me dio exactamente el mismo valor que me ofrece el liquidador de Contadía. Esta es una forma de que tú puedas optimizar tu trabajo. Tener esa certeza de que la declaración de renta de mi cliente pues va a quedar bien. Y sobre todo de que al momento de que yo le envíe toda la información, los anexos, pues los voy a tener. No me va a tocar construirlos por aparte. Así que me ahorro pues mucho tiempo en la elaboración de la declaración y también en el envío de los anexos para mi cliente que son tan importantes hoy en día. Espero que todo este tiempo que te quedaste en el video te haya servido mucho en tu crecimiento como contador, auxiliar contable, una persona que quiera aprender de declaraciones de renta
ofrecer sus servicios, le recomiendo mucho que cuente con este tipo de herramientas para que optimicen su trabajo. Aquí pueden generar muchas declaraciones de renta con un solo usuario. Aquí en esa parte pueden ver todo el tema de los clientes, controlar cuál está presentada y cuál no, revisarla, incluso hacer todo el tema de la presentación ante la DIAN. También tienen un soporte de WhatsApp, el cual te va a ayudar siempre en todas las dudas que tú tengas en el proceso. Recuerda que en este canal estamos educando a todas esas personas, emprendedores, y si tú quieres adquirirlo te voy a dejar toda la información en la descripción. Recuerda que si vas de nuestra parte vas a tener un bono de descuento. Y recuerda, entre más tiempo tú optimices, pues más declaraciones de renta puedes ofrecer a tus clientes. Comenta todas las dudas que tengas acerca de declaración de renta, porque con eso generamos más contenido, más videos para que ustedes los revisen. Incluso también te respondemos los comentarios. No olvides por acá suscribirte al canal, activar la campanita para ver todo ese contenido que tenemos para ti. Y en Cuéntate Cuentas para crecer.